Hola, hola a todos mis preciosos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que a muchos de nosotros nos tiene en vilo, nos tiene comiéndonos las uñas y soñando despiertos. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Ander Zel y Kerem Bürsin, y la posibilidad de un reencuentro amoroso. Han pasado años desde que Senkalkap nos robó el corazón, años desde que Eda y Serkan nos hicieron creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en las comedias románticas que te hacen suspirar. Y aunque la serie terminó, la magia entre Ande y Kerem, esa química palpable que traspasaba la pantalla, nunca se desvaneció por completo de nuestros corazones. Hoy vamos a analizar cada pequeña pista, cada interacción sutil, cada declaración enigmática que nos ha hecho preguntarnos, ¿están Ande y Kerem a punto de darnos la noticia que todos estamos esperando? Hay una segunda parte en esta historia de amor que comenzó frente a las cámaras y que quizás, solo quizás, continúa en secreto lejos de ellas. Prepárense porque vamos a armar el rompecabezas pieza por pieza. Antes de que nos sumerjamos en todo el chismorreo jugoso, quería recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de series turcas hasta noticias de sus celebridades favoritas, así que no se lo querrán perder. Y si ya son parte de nuestra familia, gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. La verdad es que la relación entre Ande y Kerem siempre ha sido un tema candente. Desde el principio, la prensa turca y los fans de todo el mundo estuvieron obsesionados con la posibilidad de que su amor en la pantalla se convirtiera en realidad. Y cuando finalmente lo confirmaron fue un boom. Verlos juntos, enamorados, radiantes, fue como ver un cuento de hadas hacerse realidad. La manera en que interactuaban en las alfombras rojas, los gestos sutiles que se dedicaban durante las entrevistas, las miradas cómplices, todo parecía sacado de un guión de comedia romántica, pero era real. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz de libro. Después de un tiempo, Ande y Kerem anunciaron su separación, dejando a muchos de nosotros con el corazón roto. Las razones detrás de su ruptura nunca quedaron completamente claras, y aunque ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo al respecto, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas insoportables y hasta de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Pero la verdad, amigos míos, es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Sin embargo, a pesar de la separación, algo permaneció constante: el cariño y el respeto mutuo. Ande y Kerem siempre se han referido el uno al otro con admiración, y nunca han dejado que su ruptura empañe el recuerdo de los buenos momentos que compartieron. Y eso, mis amigos, es una señal muy prometedora. Es como si, a pesar de haber tomado caminos separados, aún existiera un hilo invisible que los uniera. En los últimos meses, hemos visto una serie de eventos y coincidencias que han alimentado aún más las esperanzas de un reencuentro. Desde comentarios sutiles en redes sociales hasta encuentros casuales en eventos públicos, cada detalle ha sido analizado minuciosamente por los fans, quienes están decididos a encontrar pruebas de que el amor entre Ande y Kerem sigue vivo. Es casi como si estuviéramos viviendo nuestra propia versión de Senkalkap en la vida real, con Ande y Kerem como nuestros protagonistas. Uno de los primeros indicadores que llamó la atención fue el hecho de que Ande y Kerem siguieron siguiéndose mutuamente en redes sociales después de su separación. Esto, aunque pueda parecer algo insignificante, es en realidad un gesto muy significativo en el mundo de las celebridades. Muchos exparejas optan por dejar de seguirse para evitar recuerdos dolorosos o simplemente para marcar distancia. El hecho de que Ande y Kerem mantuvieran este lazo virtual sugiere que su relación, aunque no romántica, seguía siendo importante para ambos. ¿Podría ser una señal de que aún existe una conexión especial entre ellos? Claro que sí. Otro momento que generó mucha expectativa fue cuando Ande publicó una foto en Instagram en la que llevaba una prenda de ropa que muchos fans identificaron como perteneciente a Kerem. Era una sudadera, creo recordar, con un diseño bastante particular. Aunque podría tratarse de una simple coincidencia, la imagen desató una ola de comentarios y teorías sobre si Ande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem o a sus seguidores. ¿Estaba Ande tratando de decirnos algo? ¿O simplemente le gusta? ¿Vea la sudadera de Kerem? Las posibilidades son infinitas.
Además, se han reportado varios encuentros casuales entre Ande y Kerem en diferentes lugares. Aunque ninguno de los dos ha confirmado estos encuentros, las fotos y los testimonios de testigos presenciales han circulado por las redes sociales, alimentando aún más las esperanzas de un reencuentro. Algunos fans incluso han llegado a afirmar que los han visto cenando juntos en secreto en restaurantes exclusivos de Estambul. Imaginaos la escena. Ande y Kerem a la luz de las velas compartiendo una cena romántica. Un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Pero quizás la evidencia más convincente de que algo está sucediendo entre Ande y Kerem son sus recientes declaraciones en entrevistas. Ambos han hablado el uno del otro con mucho cariño y respeto, y han dejado la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. No han sido declaraciones explosivas ni nada por el estilo, pero sí lo suficientemente significativas como para mantener viva la llama de la esperanza. En una entrevista reciente a Ande le preguntaron sobre su relación con Kerem, y ella respondió: Kerem es una persona muy especial para mí. Siempre le tendré mucho cariño y respeto. Hemos pasado por muchas cosas juntos, y siempre estaré agradecida por eso. Qué palabras tan bonitas. Se nota que Ande valora la relación que tuvo con Kerem y que guarda un recuerdo especial de los momentos que compartieron. Por su parte, Kerem también se ha referido a Ande en términos muy positivos. En otra entrevista, dijo: Ande es una mujer increíblemente talentosa y hermosa. Fue un placer trabajar con ella en Senkalkapm, y siempre recordaré con cariño los momentos que compartimos. Kerem no se queda atrás. También expresa su admiración y cariño por Ande, lo que nos da a entender que a pesar de la separación, sigue habiendo un vínculo fuerte entre ellos. Estas declaraciones, aunque cautelosas, son muy significativas. Ambos están reconociendo la importancia del otro en sus vidas, y están dejando claro que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Es como si estuvieran diciendo: nunca digas nunca. Pero no todo son buenas noticias. También hay algunos obstáculos que podrían impedir un reencuentro entre Ande y Kerem. Uno de los principales desafíos es su apretada agenda. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales que los mantienen muy ocupados. Encontrar tiempo para estar juntos y reconstruir su relación podría ser difícil. Imaginad la cantidad de proyectos en los que están involucrados. Viajes, rodajes, entrevistas. No paran. Otro obstáculo potencial es la presión de los medios y los fans. La atención constante que reciben Ande y Kerem puede ser abrumadora, y podría dificultarles la tarea de mantener una relación privada y saludable. No debe ser fácil vivir bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, y cualquier pequeño gesto puede ser interpretado como una señal de reconciliación. Además, es importante recordar que las relaciones son complicadas, y que no siempre funcionan como esperamos. Incluso si Ande y Kerem se aman, no hay garantía de que puedan superar los desafíos que enfrentan y construir una relación duradera. El amor no lo es todo, amigos míos. También se necesita compromiso, comunicación y mucha paciencia. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un segundo capítulo. Pero una cosa es segura: su relación ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, y siempre estaremos deseando que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, hay razones para ser optimistas. Ambos son jóvenes, exitosos y están solteros. Tienen una conexión profunda y una historia compartida. Y lo más importante, se aman. O al menos, eso es lo que nos hacen creer todas estas pistas y coincidencias que hemos analizado. Si deciden intentarlo de nuevo, estoy segura de que contarán con el apoyo incondicional de sus fans. Todos queremos verlos felices, y todos estamos deseando que su cuento de hadas tenga un final feliz. Porque, admitámoslo, nos merecemos un final feliz. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales, respetar su privacidad y esperar lo mejor. Y quizás, solo quizás, pronto recibamos la noticia que todos estamos esperando. Crucemos los dedos. Ahora bien, profundicemos un poco más en algunos aspectos clave que podrían influir en la decisión de Ande y Kerem. *** El factor Senkalkapm, un legado imborrable ***. No podemos hablar de Ande y Kerem sin mencionar Senkalkapm.
La serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también fue el escenario donde nació su amor. La conexión que tenían Eda y Serkan traspasaba la pantalla, y eso fue lo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un fandom apasionado y leal que sigue apoyando a Hande y Kerem hasta el día de hoy. Para muchos fans, Hande y Kerem no son solo actores, sino también símbolos de amor y esperanza. Este legado, aunque hermoso, también puede ser una carga. La presión de los fans para que vuelvan a estar juntos puede ser abrumadora, y esto podría influir en su decisión de una manera u otra. ¿Se sentirán obligados a reconciliarse para complacer a sus fans? ¿O preferirán seguir sus propios caminos, independientemente de lo que diga la gente? *** Sus trayectorias profesionales, un camino lleno de obstáculos ***. Como mencioné antes, Hande y Kerem son actores muy solicitados, y sus agendas están repletas de proyectos. Esto dificulta enormemente la posibilidad de que puedan pasar tiempo juntos y reconstruir su relación. Hande ha estado enfocada en proyectos que la muestran en facetas más dramáticas, buscando alejarse de la imagen de chica dulce que proyectaba Eda. Kerem, por su parte, ha explorado roles más arriesgados y complejos, demostrando su versatilidad como actor. Estas elecciones profesionales son comprensibles, ya que ambos buscan expandir sus horizontes y demostrar su talento en diferentes géneros. Sin embargo, también implican que tienen menos tiempo para dedicar a su vida personal. Además, sus compromisos profesionales a menudo los llevan a viajar a diferentes países, lo que dificulta aún más la posibilidad de que puedan verse con frecuencia. ¿Cómo pueden mantener una relación a distancia con agendas tan apretadas? Es un desafío enorme. *** La presión mediática, un enemigo silencioso ***. La presión mediática es otro factor importante a tener en cuenta. Hande y Kerem son constantemente perseguidos por los paparazzi, y cualquier pequeño gesto que hagan es interpretado como una señal de reconciliación. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo están obsesionados con su relación, y no dudan en publicar rumores y especulaciones sin confirmar. Esta constante atención puede ser muy estresante y dificultarles la tarea de mantener una relación privada y saludable. ¿Cómo pueden construir una relación sólida y duradera si están constantemente bajo el escrutinio público? Es una tarea casi imposible. ¿Qué dicen sus círculos cercanos? Aunque Hande y Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su relación, algunos amigos y familiares han dejado entrever algunas pistas sobre su posible reconciliación. Fuentes cercanas a Hande han comentado que la actriz nunca ha dejado de querer a Kerem, y que siempre lo ha considerado una persona muy especial en su vida. Por su parte, amigos de Kerem han dicho que el actor ha estado reflexionando mucho sobre su relación con Hande, y que se arrepiente de algunas decisiones que tomó en el pasado. Estas declaraciones, aunque no son oficiales, nos dan una idea de lo que podría estar pasando en sus vidas privadas. ¿Podría ser que ambos estén reconsiderando su relación y estén dispuestos a darle una segunda oportunidad? Y ahora, después de analizar cada detalle y cada rumor, llegamos a la parte final de este vídeo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de gran interés para sus fans en todo el mundo. La química que compartieron en Senkalkapm dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y muchos de nosotros seguimos soñando con la posibilidad de un reencuentro amoroso. En segundo lugar, aunque la ruptura entre Hande y Kerem fue dolorosa para muchos, ambos han demostrado una gran madurez y respeto mutuo al referirse el uno al otro. Han mantenido una relación cordial y han dejado la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. En tercer lugar, hemos visto una serie de eventos y coincidencias en los últimos meses que han alimentado aún más las esperanzas de un reencuentro. Desde comentarios sutiles en redes sociales hasta encuentros casuales en eventos públicos, cada detalle ha sido analizado minuciosamente por los fans, quienes están decididos a encontrar pruebas de que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo. Sin embargo, también es importante ser realistas y reconocer los obstáculos que podrían impedir un reencuentro. Sus apretadas agendas, la presión de los medios y los fans, y las complejidades inherentes a cualquier relación son desafíos que podrían ser difíciles de superar. En última instancia, el futuro de Hande y Kerem está en sus manos. Solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación y construir un futuro juntos.
Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales, respetar su privacidad y esperar lo mejor. Y quizás, solo quizás, pronto recibamos la noticia que todos estamos esperando. No perdamos la esperanza. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por compartir conmigo su pasión por Hande y Kerem. Me encanta leer sus comentarios y teorías, y me siento muy afortunada de formar parte de esta comunidad tan unida. Sois los mejores. Antes de despedirme, me gustaría preguntarles qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkap? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Y no duden en compartir sus propias teorías y análisis sobre este tema. Cuantas más perspectivas tengamos, mejor. Y finalmente no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de series turcas hasta noticias de sus celebridades favoritas. Y quién sabe, quizás pronto tengamos noticias aún más jugosas sobre Hande y Kerem. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que viva el amor.